Bendiciones del Señor para ti en este nuevo día. Hoy vamos a meditar en los capítulos del 32 al 36 del libro de Génesis. Y cuando comenzamos en el capítulo 32 dice que los ángeles de Dios le salieron al encuentro a Jacob. Es Dios abriendo los ojos de él, permitiéndole ver estos ángeles, seguramente para darle la confianza de que no está solo, de que Él le está acompañando por medio de sus ángeles. Esto me hace recordar el Salmo 37, versículo 4, donde dice que el Señor, el ángel del Señor, acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Este encuentro parece animarlo y Jacob, en vez de buscar estrategias para poder evadir a su hermano, busca estrategias para acercarse a él. Esto comienza con una declaración que quiere hacer Jacob a su hermano Esaú, resaltando sus riquezas y todo lo que ha obtenido en este viaje que ha emprendido durante estos 20 años, para ver si así por medio de esto puede encontrar el favor de su hermano. Sin embargo, los mensajeros que envió para que declararan estas riquezas y lo que ha logrado a su hermano, volvieron con una noticia. Le dijeron, tu hermano viene en camino y 400 hombres le acompañan. Y las escrituras dicen que Jacob tuvo mucho temor y que se angustió ante esta noticia. Esto provocó que Jacob ideara estrategias para permitir salvarle tanto a él como a su familia ante esta amenaza. Pero sabiendo Jacob que esto es insuficiente, toma la decisión que lo llevaría a salir de este estado de temor y de angustia, lo mismo que debería hacer todo creyente. Jacob se dispone a orar a Dios para buscar su ayuda. Y es una oración que nosotros podemos considerar para poder meditar en nuestras propias oraciones. En primer lugar, Jacob le dice a Dios que fue él quien le llamó y se dio a conocer. No solo a él, sino que también a su padre y a su abuelo, a quien le hizo dejar su tierra natal y su familia. Luego, confesó que no era digno de que Dios contestara su oración. Le dice, no merezco todas las misericordias y que toda la verdad con la que has tratado a tu siervo. La palabra traducida como misericordia pone el énfasis en el amor del pacto de Dios, el favor que Él muestra a las personas no porque lo merezcan, sino porque en dicho pacto Dios se ha obligado a sí mismo a hacerlo por amor a nosotros. Jacob reconocía que a pesar de todo lo que tenía y lo inteligente incluso que era, de nada le servía en esta situación. Vemos en su oración un clamor sincero y humilde ante Dios. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo, reconociendo lo que estaba sintiendo, reconociendo su incapacidad y elevando así a Dios, al único que realmente lo podía librar de la mano de su hermano. El reconocer lo que sentimos y entregárselo al Señor puede traer paz a nuestros corazones. Jacob cierra su oración recordando, entre comillas, recordando sus promesas a Dios. Esto lo veo como un, Señor, yo sé que no merezco nada, pero Señor, tú lo prometiste y eso es suficiente, lo cual nos debería hacer apreciar mucho más el poder contar con las sagradas escrituras que estamos meditando. ¿Por qué? Porque en esta están declaradas las promesas que Dios nos ha dado para nuestro consuelo y para poder enfrentar la prueba que pasamos a diario en medio de este mundo. Sobre esto, Martín Lutero lo dijo muy bien. El único lugar donde los hombres piadosos pueden permanecer en pie en los tiempos de prueba es en la palabra de Dios. Al finalizar este capítulo, vemos la lucha de Jacob, un pasaje quizás muy difícil de comprender, pero sí te quiero contar algo para que lo consideres. En esta lucha de Jacob, dice que comenzó peleando con un hombre. Después nos dice que ha luchado contra Dios. Y Oseas, en el capítulo 12, versículo 4, nos dice, haciendo referencia a este hecho, sí, luchó con el ángel y prevaleció. Hombre, Dios, ángel. Por esta razón es que muchos estudiosos y comentaristas coinciden que esta lucha es en contra del que se llama, del llamado ángel del Señor, quien es reconocido como una preencarnación de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Creo que más allá de las dudas que pueda presentar a nuestra razón esta pelea, debemos pensar en la convicción que muestra Jacob en esta pelea, Esta convicción de poder buscar la bendición. Imaginen bien esta escena. Estamos en este lugar con el ángel del Señor, quien solo al tocar la coyuntura del muslo se lo dislocó a Jacob. Pero es posterior a esta escena dolorosa, donde el ángel del Señor le dice, suéltame.
Pero Jacob le responde y le dice, no te soltaré si no me bendices. Es como decir, mira, me da lo mismo mi cuerpo, puedes dislocar todos mis huesos. Sé quién soy yo, sé quién eres tú, pero por favor, no te vayas sin derramar tu bendición sobre mi vida. Sin lugar a dudas, creo que es algo que nosotros debemos imitar y me refiero al anhelo con todo nuestro ser de recibir la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Y así como Dios cambió los nombres de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, o Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, el nombre de Jacob es cambiado por el de Israel. Y esto marcará un hito para todo lo que vamos a leer de aquí en adelante. Definitivamente también creo que es algo simbólico, ya que es una muestra de una nueva personalidad, de un nuevo carácter. En su caso, es decir, Jacob, ya no serás más un suplantador, ahora serás Israel, lo que significa el que pelea con Dios o el que peleó con Dios. Para mí, esto implica un gran simbolismo que nos indica que es Dios quien puede transformar por completo nuestras vidas. Cuando lleguemos al capítulo 33, veremos el encuentro de Esaú y Jacob, donde Esaú corrió a su encuentro, dice, y lo abrazó y echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron. Y la única reflexión que quiero aportar a este capítulo es qué maravilloso es el perdón. Ese perdón sincero que nos libera de esta pesada carga y que nos hace tanto bien y que incluso a veces hace que las palabras sobren. En el capítulo 34 vamos a ver una lamentable historia. Y creo que esta lamentable historia solo refleja la pecaminosidad del hombre y el poco control que tenemos en nuestras vidas sin Cristo. De verdad que es una lamentable y dolorosa historia, de la cual también nosotros debemos sacar lecciones. Hay un dicho que dice, una sola chispa puede encender toda la pradera. Si nosotros calculamos un poco, han pasado unos 10 años desde que Jacob había regresado de Harán, y por lo tanto su hija Dina debió haber tenido a lo menos 16 años. Quizá esta recibió una invitación de sus amigas del pueblo para reunirse con otras muchachas cananeas de su edad para poder asistir a alguna fiesta en medio de la región. Salió al mundo a ver y compartir con las costumbres que tenían estas mujeres, claramente en un pueblo completamente pagano. Y durante esta visita terminó siendo violada por el hijo del príncipe de los Heveos, una tribu en medio de este pueblo. El padre, por cierto, fue el mismo hombre a quien Jacob le había comprado la propiedad en la que estaban viviendo. Esta tragedia sería respondida con otra tragedia que podríamos decir que esto es algo muy humano, ¿cierto? El responder por medio de la venganza. En medio de este mundo caído, en medio de este mundo caído, es el pecado el que pareciera predominar sobre todas estas cosas. Claro, insisto, en vidas sin Cristo. Acá vemos como Simeón y Leví, los dos hijos de Lea, hermanos directos de Dina, tomaron sus espadas y mataron a los hombres de Siquem en respuesta a lo que habían hecho. Lo que había empezado como un justo enojo ante el ataque sexual a su hermana degeneró en un baño de sangre. Y después de que los sangrientos sucesos terminaron, pareciera que el resto de los hijos de Jacob también dieron rienda suelta a su propia naturaleza pecaminosa, saqueando a los muertos y tomando a las mujeres y a los niños como esclavos. Es decir, con esto se hicieron partícipes de lo que habían hecho sus hermanos. Podríamos decir que Jacob pudo ser mucho más enérgico con sus hijos al enterarse. Es más, pareciera que su única preocupación sería el que dirán y el miedo a la venganza de aquellos que les rodeaban. Sin embargo, cuando nosotros lleguemos en nuestra lectura al capítulo 49, vamos a ver en los versículos del 5 al 7 que cuando Jacob se encontraba en el lecho de muerte y les habló a a sus 12 hijos por última vez, expresó su horror a Simeón y a Leví por esta depravación de sus actos y les hizo saber cuáles serían las consecuencias. Para terminar, cuando hoy día nosotros veamos en el capítulo 35 la confirmación de que Dios estaba con Jacob,
Vamos a ver el nacimiento de Benjamín, vamos a ver la muerte de Raquel, vamos a leer cómo se repasan los nombres de los 12 hijos de Jacob y la muerte de Isaac. Sobre estos capítulos 34 y 35, nosotros vamos a ver que, o vamos a poder apreciar una falta de espiritualidad entre los hijos de Jacob, una insensibilidad que no presagiaba nada bueno para el futuro. Esto nos debe hacer reflexionar cuando las personas que se llaman a sí mismos el pueblo de Dios no actúan como la sal de Dios, no actúan como luz en medio de este mundo. ¿Qué puede esperarse para la sociedad en la que viven? Y ahora sí, cuando nosotros terminemos el día de hoy en el capítulo 36, vamos a ver de una forma detallada la descendencia de Saúl, que usted podrá decir, ¿para qué aparece todo esto? O incluso podrá decir, uff, no sé. Bueno, debe saber que más adelante, cuando nosotros sigamos leyendo, el poder entender cuál es la descendencia de Saúl nos servirá para poder entender cuáles son los pueblos que rodean y que habitan en la tierra de Canaán en el momento de la conquista. Como por ejemplo, vamos a ver que van a aparecer los edomitas en el libro de Números, capítulo 20, versículos del 14 al 20, y estos, a pesar de ser, entre comillas, familia, descendencia de Saúl, vemos que se niegan a dejar pasar a los israelitas cuando justamente se dirigen a Canaán para su conquista. Así que esa es la lectura de hoy. Espero que el Señor te bendiga. Te animo a poder seguir meditando en las escrituras y también te invito a estar orando por esto y por todos los que estamos participando de esta bendición. Que el Señor te bendiga y te guíe en este día y damos gracias al Señor.